Generación del conocimiento científico. Todo comenzó con el hombre primitivo. Curiosidad y su inteligencia lo llevaron a descubrir cosas que para él eran desconocidas. Eso aunado a las repetidas experiencias le permitieron, por ejemplo, conocer qué frutos eran comestibles y qué sitios podría usar para resguardarse. Dejó de ser un recolector y cazador a ser un pastor y agricultor. Más tarde, la superstición, que es la creencia en lo desconocido, con los magos, sacerdotes, a los que podemos considerar científicos primitivos, ya que podían explicar de alguna manera los sucesos que los demás de la tribu no conocían ni comprendían. Las primeras civilizaciones, los babilonios, los asirios, los egipcios, los griegos, hasta los balcanes, que fueron privilegiados con el don de entendimiento, fueron quienes desarrollaron el amor a la sabiduría. Aquí fue donde comenzó a adquirir forma el método científico. En este recorrido histórico hace su aparición Aristóteles, creador de la biología, zoología, botánica, anatomía y muchas otras ciencias. Fue el primer hombre que intentó un método para lograr conocimientos seguros. Se dedicó a organizar investigaciones y a reunir toda la información posible sobre la historia natural. Para los años 1550 aparece Galileo Galilei, quien destruyó los argumentos de Aristóteles, utilizando el método experimental, ratificando la conclusión con la experiencia. De esta manera contribuyó a crear los pilares sobre lo que había de regirse con firmeza el método científico. El gran Isaac Newton, quien expuso sobre el método científico que primero se debe conocer todas las propiedades de las cosas mediante experimentos y luego se debe buscar explicaciones mediante hipótesis para que estas propiedades sean ratificadas. Más tarde, Antonio Lavoisier añadió la precisión al método experimental con la utilización de la balanza. Según Lavoisier, la naturaleza contesta nuestras preguntas. ¿Qué son los experimentos? Entendiendo por experimentar la interpretación de la naturaleza por medios de observaciones específicas. Al llegar al siglo XX aparece Albert Einstein, quien añadió el método científico a la ultra precisión y la ultra exactitud mediante la aplicación de un método científico en el proceso de investigación, que conlleva la inversión de recursos tales como dinero, tiempo y trabajo. Esto quizás represente inconvenientes al momento de comenzar un proceso de investigación, pero se reconoce que no solo es necesario, sino que vale la pena. Método científico, sus fases y sus limitaciones. Fases del método científico. Fase de percepción es la obtención de información de la realidad mediante la observación. Fase de descripción es el proceso de codificación, clasificación e identificación de las relaciones en la información obtenida. Fase de interpretación es la generación de preguntas y de respuestas. Cuando las respuestas son convincentes, se convierten en problemas y es cuando surgen las hipótesis. Fase de experimentación es la aprobación o contrastación de hipótesis mediante diseños y pruebas estadísticas. Fase de aplicación es la formulación de conclusiones, las que son llevadas a dos caminos. Primero, la comprobación de teorías, que es el establecimiento de modelos conceptuales. Segundo, resultados de la tecnología, la aplicación práctica. Limitaciones del método científico. El método científico tiene ventajas indiscutibles, pero junto a las ventajas aparecen también limitaciones. En primer lugar, la especialización es un resultado inevitable del carácter parcial de este método. Empleando esta fragmentación no se permite dar respuestas unificadas y generales a las grandes preguntas que se hacen. En segundo lugar, el deseo de responder a las grandes preguntas nunca abandona al sujeto. En consecuencia, el científico tiende inevitablemente a dar respuestas más globales que las empíricamente demostradas.